con esta canción de la hermana Inmaculada. Hemos caído en la cuenta de la presencia del Señor. No puede haber oración si no hay presencia de Dios. Jean Lafrance dice que toda oración se comienza con una presencia, se vive en una presencia y se concluye con una presencia. De tal manera que Santa Teresa de Jesús va a definir la oración como orar o mirar como te mira el Señor. Mirar como Él te mira. Por eso aquí, desde la capilla de la adoración perpetua, estamos una vez más en esta catequesis. Estamos hablando de la oración en el tiempo de la Iglesia. Y en este tiempo de la Iglesia, hoy vamos a hablar de la bendición y de la adoración. Recuerdo esa frase que me impactó siempre muchísimo de San Francisco de Asís: solo los que adoran a Dios son libres. Si queremos vivir en esa libertad de los hijos de Dios, tenemos que adorar y bendecir. Él decía: si supiéramos adorar, decía San Francisco de Asís. Por eso hoy vamos a ver 3 números: la bendición y la adoración. Los que seguís el catecismo de la Iglesia Católica y lo tenéis en estos momentos a través del canal diocesano en vuestras casas, vamos a meditar el 2626, el número 2627 y el 2628, que habla de la bendición y la adoración. Mirad, es muy fácil situar lo que estamos viviendo estos días y en estos momentos. Estamos dentro de la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica, cómo se ha desarrollado la oración en el tiempo de la Iglesia. Esto es lo que estamos contemplando, cómo se ha desarrollado la oración en el tiempo de la Iglesia, cómo la Iglesia ha ido a través de los santos padres, la tradición con mayúscula, a través de los santos, a través de la liturgia, que es les credendi, les vivendi, a través también de la propia experiencia, ha ido desarrollando la oración. Y por eso, fijaros si todo esto tiene para nosotros un sentido pleno, que queremos ser en esta escuela diocesana de oración orantes y maestros de oración, que es un don del Espíritu Santo, pero que también nosotros tenemos que colaborar. Por eso dice, en el tiempo de la Iglesia se habla, que voy a desarrollar yo, de la bendición y la adoración. Pero el próximo sábado hablaremos de la oración de petición, que también se ha desarrollado en la Iglesia. Y después hablaremos también de la oración de intercesión, tan clave también en todo el desarrollo de la Iglesia. Y hablaremos también de la oración de acción de gracias. La misma palabra Eucaristía significa en griego acción de gracias. Y después hablaremos, por último, de la oración de alabanza. Jesús la utiliza. Yo te doy, Padre, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Después de que yo durante un tiempo vaya a desarrollar estos 3 puntos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 2626, 2627, 2628, haremos una oración de adoración práctica, como están muchos haciendo en estos momentos la oración en esta capilla de la adoración. Vamos a hacer una oración práctica. Sabéis que el objetivo de esta escuela diocesana de orar es no solo dar las herramientas de la oración, sino que nos lancemos a orar. Porque a orar se aprende orando, como a amar se aprende amando y a nadar se aprende nadando. Si uno se pasa toda su vida teorizando de cómo nadar, pero no se tira nunca a la piscina, nunca sabrá nadar. Entonces, y esa frase que he repetido muchas veces, que me encanta, de un gran teólogo, Romano Guardini, que está en proceso también de beatificación, este alemán de apellido italiano, Romano Guardini, que tanto citaba el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Él decía: no digas que no sabes rezar, porque sabes rezar y a la vez no sabemos rezar.
¿Por qué? Porque tú sabes decir te quiero, no sabes decir te quiero, no sabes decir aquí estoy, no sabes dar gracias, no sabes pedir perdón, no sabes permanecer delante de Jesús, no sabes mostrarle sus manos, no sabes permanecer en silencio, pues sabes rezar. Ahora, dice él, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, porque tampoco sabemos orar. Y aprendemos cada día a orar con gemidos inefables. Por eso es la profunda humildad del orante. En toda la tradición de los cristianos orientales dicen que el hombre orante es el más humilde de la tierra, porque la persona que se pone delante de Dios a adorar es un mendigo. Nosotros que estamos orando en esta tarde aquí todos, estamos descubriendo esta adoración como una especie de gozo inmenso de presentarnos delante de Dios amados en nuestra pobreza. En el 2626 dice lo siguiente, lo voy a comentar. La bendición, está hablando de la bendición y la adoración. Está hablando de la bendición y de la adoración. Dice, la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. ¡Qué bonito! Podemos dar muchas definiciones de oración, pero el que da al catecismo es precioso. Un encuentro, un encuentro. Teresa de Jesús diría encuentro de amistad con quien sabemos que nos ama. Un encuentro de amigos, un encuentro de enamorados también se puede decir. Por eso tiene mucho que ver con la mirada, tiene mucho que ver también con abrir el corazón, tiene mucho que ver con el silencio, que es el lenguaje también de los enamorados. Esto es lo que significa precisamente. Entonces, es un encuentro de Dios con el hombre. Es el don de Dios y la acogida del hombre, que se convocan y se unen. Mirad, esto es precioso. Porque claro, si todo lo dejamos a Dios, Dios no puede crear vagos. Algo tendrá que hacer el hombre. Ahora, si todo lo dejamos en nosotros, la oración sería solamente un acto humano, sería algo solo nuestro. Y no, es el encuentro del don de Dios con la acogida humana. Esto significa la oración cristiana. Dios viene al encuentro del hombre y el hombre o la mujer desde su pobreza se abren a ese don de Dios. Por eso dice, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Dice la oración de bendición. A mí me gusta mucho explicar las palabras con la raíz. La palabra bendición, ustedes saben de dónde viene, del latín benedicere, decir bien. Eso significa que Dios nos bendice, dice bien de nosotros. Por eso la Iglesia nos bendice al terminar la Eucaristía, nos bendice cuando se expone el Santísimo, que es la mayor bendición que tiene, la más grande, porque es con el mismo Santísimo, con el mismo Señor. Eso significa bendecir, decir bien. Dios dice bien de vosotras y de vosotros, dice bien también de mí. Por eso significa la palabra bendecir. Hemos sido bendecidos en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y fijaros lo que va a decir el Catecismo en el 2626, que tenéis que tenerlo todos presente, incluso subrayarlo, porque es ahora como un momento de aprender y de profundizar en la oración cristiana, siguiendo en el tiempo de la Iglesia. Dice así: la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Esto es precioso, claro, hemos sido bendecidos en Cristo. Nuestra fe siempre es trinitaria, como hace la liturgia de la Iglesia. Comenzamos hasta la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia siempre ora en clave trinitaria, y por eso es tan precioso descubrir esto, que el que nos hemos sido bendecidos con el Padre nos ha bendecido en su Hijo Jesús. Hemos sido bendecidos en Cristo con toda clase de bienes. Él nos sigue bendiciendo. Es nuestra bendición Jesucristo. Como dicen los santos padres de la Iglesia, y tan hermoso, Cristo delante, Cristo detrás, Cristo a tu lado, Cristo en tu boca, Cristo en tu corazón. Pero Cristo siempre nos remite al Padre.
y siempre nos da su Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por eso decía antes que las dos claves de la oración siempre las tenemos que mantener. Sé orar, porque Dios ha puesto en mi corazón un deseo inmenso de amar, de mirar, de agradecer. Pero aprendo a orar y por eso viene el Espíritu Santo en mi debilidad. Y en este sentido también debemos de descubrirlo. Por eso es en aquel, la oración siempre es al Padre, pero en aquel que es fuente de toda bendición, que es Cristo. En aquel, yo siempre recuerdo que en cierta ocasión a la Madre Teresa de Calcuta se le preguntó cuál era el secreto de su vida. Ella, con mucha gracia, yo la conocí, la saludé un par de veces, era una mujer pequeñita. Ella dijo a aquellos periodistas: tengo un secreto, que se lo voy a decir. Mi secreto se llama Jesús, no tengo más secreto que Jesús. Y cuando uno cuenta un secreto dice: contárselo a todo el mundo. O dice: no se lo contéis a nadie, ¿no? Pues la Madre Teresa, con cierto gracejo, digo: mi secreto se llama Jesús, contárselo a todo el mundo. No tenemos más secreto los cristianos que Jesús. Jesús, el nombre de Jesús, el corazón de Jesús, la vida de Jesús. La Eucaristía es Jesús vivo. Esto significa nuestra vida. Por eso, cuando uno ha conocido en la oración a Jesús, su vida cambia. Es otra cosa la vida. El orante es el hombre o la mujer que, conociendo el amor de Jesús, ha encontrado la alegría y el gozo de lo que significa vivir a tope la vida. Una vida que tiene plenitud en la vida eterna, pero que ya comienza aquí, con la inhabitación trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasamos al 2627, que sigue hablando de las dos formas fundamentales de oración, desde la bendición y desde la adoración. No tiene desde luego desperdicio. El catecismo de la Iglesia Católica es una auténtica maravilla y ha sido el gran desarrollo del magisterio de la Iglesia sobre la oración. No ha habido jamás en toda la historia de la Iglesia un desarrollo tan profundo como se ha hecho de esta parte cuarta. Dice así: dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, asciende al Padre, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo, siempre por medio de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, como terminan todas las oraciones, por medio de Cristo siempre, el único mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Cristo, hacia el Padre, nosotros le bendecimos porque hemos sido bendecidos por Dios. Por eso le bendecimos y le damos gracias y bendecimos su nombre. O bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende. Esto es precioso. O asciende por el Espíritu Santo al Padre por medio de Cristo, o desciende siempre junto al Padre, pero siempre por medio de Cristo. Esto es hermoso. De junto al Padre es quien nos bendice, es Él quien nos bendice. Yo te haría una pregunta: ¿te sientes tú bendecido por Dios? Qué importante es que yo me sienta bendecido. Soy gracias por todo y por siempre. Soy gracias, soy bendición de Dios. Y tu vida es bendición para los demás cuando estás y vives ese enamoramiento profundo de Cristo. Hemos conocido el amor de los amores, que es Jesucristo. En este sentido podemos decir que toda oración siempre es una bendición de Dios. Hemos sido bendecidos y por eso, cuando oramos de verdad y dedicamos todos los días un rato a Jesús, amar al Padre a través del Espíritu Santo, profundizando en ese amor que nos va transformando, como vamos a decir ahora dentro de muy poquito, que comienza la Cuaresma, próximo miércoles, con el miércoles de ceniza, pues uno descubre esta realidad tan hermosa en su vida. Descubre que hemos sido bendecidos en todos, en todo.
¿Os acordáis de la catequesis que dábamos no hace mucho? Porque cada sábado tenemos una catequesis, pero ¿os acordáis cuando hablábamos de la lucha de Jacob? En el texto del Génesis tan bonito, ¿qué le dice Jacob a Yahvé, a Dios? No me apartaré de ti hasta que no me bendigas. Precioso. Qué bonito es que en nuestra oración diaria, cuando estamos a solas con el Señor, en la adoración perpetua, que yo le diga una y otra vez al Señor, Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y está luchando toda la noche, por eso la oración a veces también es lucha. También se encontrar las dificultades, también a veces cuesta permanecer en su amor y cuesta sostener esa mirada de fe, de esperanza y de caridad. Pero qué hermoso es entonces descubrir esto como lucha. Señor, cuando reces, los que me estáis viendo a través del canal diocesano, escuchando a través de Radio Santa María, y los que estáis aquí ahora mismo adorando al Señor, qué hermoso es descubrir esto. Señor, no me levanto de la oración hasta que no me sienta bendecido por ti. Bendecido por ti. Que a veces la bendición también puede ser la cruz. Puede ser la cruz. No siempre es la cruz, pero la Iglesia bendice con la cruz, como bendice con el Santísimo, como bendice con la palabra de Dios. El obispo siempre en la catedral, en el momento importante, cuando llega después de proclamar la palabra de Dios, bendice. Es algo que se tomó del rito bizantino y que el Papa Juan Pablo II incorporó al rito de todos los obispos católicos. Él decía que cuando se proclame la palabra de Dios, esa misma palabra es nuestra bendición, porque es Cristo. Pero se bendice en los Vía Crucis, se bendice con la cruz también, física, también se puede bendecir. Todo es bendición de Dios cuando la acogemos en la pobreza de nuestro corazón y de nuestra vida. Y pasamos al punto que dedica solo el Catecismo de la Iglesia Católica 2628. Ayer cuando lo preparaba estuve yo leyendo un texto bellísimo de Raniero Cantalamessa, que el Papa Francisco acaba de nombrarle cardenal, sobre la Eucaristía como fuente de santificación, un libro precioso. Y hablaba mucho de la adoración, pero aquí el Catecismo, que habla también mucho más veces, pero aquí aparece como en un frasco de perfume de mucho valor, condensado lo que dice de la adoración. En esta línea preciosa que decíamos que San Francisco de Asís, que era un enamorado de la adoración eucarística o de la adoración, todavía no se había desarrollado tanto la adoración eucarística como se desarrolló después. Pero es verdad que San Francisco era un hombre que estaba viviendo ese gozo y esa alegría de la adoración. Por eso él decía que solo los que adoran a Dios son libres. Mirad, quien no adora a Dios, adorará a otros ídolos, adorará otras cosas, adorará su prestigio, adorará su dinero, adorará otras cosas. Pero la persona que adora a Dios es libre. ¿Por qué? Porque ha descubierto que la fuerza y la fuente de todo precisamente es ese amor de Dios. ¿Qué dice el 2628 sobre la adoración? Que luego después vamos a hacer una adoración práctica. Como la hacía yo los años que estuve, 20 años que estuve en Valladolid, allá en el santuario de la Gran Promesa, todos los jueves hacía una adoración, una hora santa. Vamos a hacer después, en un rato, tampoco vamos a dedicarle mucho más tiempo, pero una adoración práctica. Pero antes hay que explicar los fundamentos de la adoración cristiana. Sabéis que el centro de nuestra fe, le hemos explicado, es la Eucaristía, celebrada, la misa, comulgada, la comunión, y adorada. Cristo se ha quedado en la Eucaristía para ser comido, pero también para que descubramos la dimensión de adoración de la Eucaristía. Y por eso yo creo que el tercer milenio que estamos viviendo será el milenio de la adoración eucarística. Lo mismo que el segundo milenio, sobre todo al final, ha sido un milenio dedicado mucho a la Virgen, nuestra Madre. Por supuesto que no podemos ser cristianos si no somos marianos, decía Pablo VI en aquel famoso discurso de Loreto. Pero también es verdad que este siglo se caracterizará por la adoración eucarística y la vivencia de la Eucaristía, que no es la única, por supuesto, la Eucaristía celebrada, la misa,
centro de nuestra fe, como dice cumbre, como dice el Vaticano II, comulgada, la comunión nos va transformando en su corazón para vivir con los sentimientos de Cristo a través del Espíritu Santo que hemos invocado en la epíclesis de la misa. Y luego después iremos viviendo esa profundísima vivencia del Señor a través de la adoración, si supiéramos adorar, si supiéramos adorar. Dice 2628, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Si supiéramos adorar, el mismo detalle de ponerse de rodillas delante del Señor. Eso significa y expresa. Eti Eyisun, esta mujer que a mí me encanta, judía, que descubre el cristianismo en Auschwitz, vamos, en toda su vivencia de Auschwitz, en un momento tremendo, y que decía que a pesar de todo la vida es bella y a pesar de todo merece la pena vivirse. En un momento en que está y que se irá a Auschwitz, donde morirá con tantos y tantos cristianos, impresionante, de ellos Padre Colbert, Edith Stein, en Dachau, Tito Brasman, tantos y tantos cristianos, religiosos, sacerdotes. Pues ella hablaba de la necesidad que tiene el corazón humano de arrodillarse delante de Dios. Y primero está como criatura. La primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador, se reconoce criatura ante su Creador. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Dice que ella en algunos momentos, como San Francisco de Asís por los bosques, gritaba, el amor no es amado. Pues ella también dice que muchas veces, incluso en medio de la naturaleza, en medio del mar, en medio de tantos lugares, sentía una irresistible necesidad de arrodillarse. Es curioso, es esa dimensión de criatura con el Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho, y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Qué bonito. Por eso adoramos, Señor, ante tantos males, podemos hacer frente en el mundo con la adoración, con la mirada a quien tiene abierto el corazón, con quien sabemos que nos ha amado, con la convicción de que nada ni nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios. Dice, y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal, mas líbranos del mal, decimos en el Padre Nuestro cuando rezamos. Total, no tenemos males en estos momentos. Y descubrimos que Dios sigue tejiendo su historia y que sigue escribiendo derecho con renglones torcidos. Y nos fiamos de Dios, aunque Él siempre cuenta con nosotros. He contado muchas veces aquella anécdota que contaba José Luis Martín Descalzo, de aquel padre con su niño. Le decía, Pepito, ¿has rezado? Que sí. Papá, que he rezado. Pues no te he visto rezar esta noche, no te he visto. Que sí, papá, que rezo. Pero no te rezas el Padre Nuestro. Que sí, papá, pero. ¿Y cuál es tu oración? Le decía su padre a su niño pequeño antes de rezar. Mira, papá, yo le digo a Jesús, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Aquí estoy. Cuenta conmigo. Bueno, pues algo parecido hace la adoración eucarística. Algo parecido hace la adoración como actitud del corazón. Pero luego viene el catecismo, ya terminando, que va a decir las claves del fruto que da siempre la adoración eucarística. Por eso es una maravilla que en una archidiócesis como Toledo tengamos tantos lugares de adoración eucarística perpetua. Entre ellos está también San Juan de la Cruz, pero tenemos en Consuegra, tenemos en Talavera, tenemos en más sitios, tenemos esta adoración en Torrijos. Tenemos por lo menos unos cuantos lugares, y me quedaré alguno, donde hay adoración perpetua. Es una bendición de Dios. ¿Por qué? Mirad, lo que dice, es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. El hombre que es tan soberbio. En la adoración aprendemos a humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Normalmente el hombre que cree que es capaz de todo, nos ha pasado en estos momentos que vivimos. Se ha descubierto que nos ha puesto a toda la humanidad contra la pared el coronavirus y ha afectado a todo el mundo, a todos los lugares. Y vemos que no somos capaces y que no lo sabemos todo, ni tenemos solución para todo, ojalá.
Pero a pesar de todo, el hombre siempre quiere ser como Dios. El hombre quiere ser como Dios. Es la tentación del paraíso. La tentación del paraíso. Es verdad que tenemos que colaborar para hacer un mundo posible, distinto, y donde luchemos contra el mal, contra la enfermedad, contra el dolor. Pero el hombre no es Dios. Y esto nos lo descubre preciosamente también la adoración. El silencio respetuoso. Habla primero de la acción de humillar el espíritu. Después habla de algo que habéis experimentado todos los que estáis adorando en estos momentos. El silencio respetuoso en la presencia de Dios. Siempre mayor, como dice San Agustín, una frase de San Agustín, Dios siempre mayor. Pero es el silencio respetuoso. Silencio respetuoso que aparece cuando una persona adora delante del Señor. Está ahí. ¿Quién guarda silencio respetuoso? Quien sabe que lleva dentro de sí, por la inhabitación trinitaria, un misterio que tiene que guardar. San Juan de Ávila pone el ejemplo de la mujer, la mujer que está embarazada, que va a tener un hijo, y la mujer, pues la chica joven, dice el adolescente, que dice una mujer que no tiene dentro de sí la vida, porque no está embarazada, no tiene, pues corre, salta, brinca, porque no es consciente del misterio que lleva. Pero una mujer que tiene ya un hijo dentro de su seno, no corre, ni salta, ni brinca. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un misterio dentro de su interior que tiene que guardar. Pues esto es precioso a la hora de explicar cómo la adoración da lugar a ese silencio, porque uno es consciente del misterio que lleva, que tiene que guardar. Claro, cuando uno es consciente de ese misterio, dice él, pues es como dice con mucha gracia, pues como la mujer casquivana, la joven, la que corre, salta, suelta, no tiene ninguna vida que guardar, pero la persona que tiene en su corazón, en su ser una vida, tiene que guardarla, tiene que cuidarla. Y eso hace el silencio. A mí cuando ahora me dicen, y es verdad, el poco silencio que hay en los lugares sagrados, es verdad que tienen que ser lugares, sobre todo donde está el Santísimo, lugares de silencio, de adoración. Y la gente dice, a ver, ¿cómo podemos conseguir que la gente guarde silencio, respete la presencia eucarística, se dé cuenta de lo que está? Yo digo, vale, estoy convencido. Y si pusiésemos una música, pues cuando quite usted la música seguirán hablando, hablarán, y está bien. Todo lo que pueda ayudar, silenciosa. Y si pudiésemos, hay una persona que haga guardar silencio, vale, de acuerdo. Bien, todo eso está bien, pero mirad, la gente guardará silencio, como dice preciosamente el Catecismo, respetuoso en la presencia del siempre mayor, como dice San Agustín, cuando sepa que lleva en su interior un misterio que tiene que guardar y salvaguardar. Si no, no guardará silencio. ¿La podrás callar un tiempo? Me acuerdo que una vez asistí a un santuario importante y es verdad que había mucho bullicio, mucha gente. Y llegué a la sacristía, el rector de aquel santuario se había puesto muy serio, a la gente mandándola a callar. Yo había entrado en esos momentos y cuando entré me dijo, ¿se ha fijado usted que le he callado a la gente un tiempo? Digo, sí, 1 minuto, 3 minutos. Después ha vuelto a hablar, cuando usted se callaba y volvió a hablar a la gente. Hubiese sido mucho mejor que usted le hubiese hablado de la presencia de Cristo en el sagrario y en la Eucaristía y le hubiese dado una reflexión sobre la importancia que tiene guardar en el corazón, como María, que guardaba todas las cosas en su corazón. Pero si no tiene la gente nada dentro hoy, ¿qué va a saber guardar? ¿Qué silencio puede hacerse cuando no hay ningún misterio? No hay una vida por dentro. Es muy difícil. Podremos callarlos, pero no conseguiremos que ese silencio sea adorante y sea un silencio profundamente cristiano, religioso. El silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Esto es lo que dice la Iglesia sobre la bendición y la adoración. Ahora, la hermana Inmaculada nos va a cantar un cántico y yo voy a contemplar a Jesús presente en la Eucaristía y voy a hacer una pequeña adoración en voz alta, una oración de adoración y de bendición, sobre todo de adoración delante del Santísimo. Adorar es bendecir y bendecir también es adorar al Señor. Pero vamos a hacerlo mirando al Señor,
haremos un cántico, caeremos todos los que estamos aquí en la cuenta, los que me sigáis a través de la televisión diocesana mirando al Señor, haremos este momento de oración. Después volveremos, después de mi intervención de adoración, cantaremos otro cántico, tendré otra pequeña intervención, otro cántico y después, finalmente, la hermana Inmaculada Carmelita Samaritana nos dará el testimonio final para pues que el programa dure lo que dura siempre habitualmente. Pues vamos a escuchar este cántico. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Y no permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Y no permita, Señor, que jamás me aparte de ti. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo?, dice la carta a los romanos. Ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Esta es la convicción de la adoración y de la bendición. Señor, sabemos que tú te has quedado con nosotros como remedio a nuestra soledad. Nunca está el hombre o la mujer menos solo que cuando está a solas con Dios. Cuando a veces uno experimenta en su vida la soledad, el cansancio, descubre que en la adoración eucarística, que cuando somos bendecidos por el Señor, Él nos invita a ir a su corazón, vivo en la Eucaristía. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¿Por qué no descansa nuestro corazón? Porque vive siempre adorando los ídolos, porque estamos tremendamente preocupados de nuestro propio yo. Por eso no encontramos el descanso. ¿Qué nos agota? Nos agota el amor propio, nos agota una vida sin Dios, nos agota entrar en la actitud del mundo de hoy, que es algo frenético por conseguir, por aplastar al otro, lo que el Papa Francisco llama la lógica del conflicto, por entrar siempre en conflicto, nos encanta y nos agota. Y el Señor nos pide: venid a mí
todos los que estáis cansados y agobiados por la vida, ven a mí que tengo abierto tu corazón. Cuando uno ha conocido el amor a la Eucaristía, cuando uno adora al Señor, sabe que ya la soledad no es la patria de su vida. Sabe que está habitado. Sabe que puede contemplar al amor de los amores. Sabe que nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Por eso vamos a cantar este cántico. Hemos caído en la cuenta de esa presencia de Dios que nos bendice. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones. Y sabemos que adorar al Señor es siempre encontrar el camino de vivir con los sentimientos de Cristo, la confianza y la convicción de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Dios. Y escuchamos este cántico que nos recuerda esta presencia del Señor que nos invita a adorar en la Eucaristía su corazón al Padre, en el amor del Espíritu Santo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Yo te adoro, Señor, en estos momentos, mirando tu presencia aquí, en esta capilla de la adoración, con miles y miles de personas que nos están viendo a través de este milagro de la televisión y escuchando a través de la radio. Te elevamos una oración de alabanza, pero sobre todo de adoración en estos momentos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lo vamos a repetir continuamente, estas dos realidades que nos acaba de decir el Catecismo de la Iglesia Católica. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te bendecimos, oh Cristo, y te adoramos. ¿Por qué? Porque tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor. Porque contigo la vida es una auténtica gozada. Porque desde que te conocimos a ti, es que ya, ¿dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque tú, Señor, eres nuestra esperanza. Una esperanza después de la tormenta y durante la tormenta incluso. Una esperanza que nos dice que no abandonas nunca a nadie y que estás siempre a las duras y a las maduras de nuestra vida. Te adoramos porque sigues estando presente en nuestra existencia. Te adoramos porque nos sigue convocando con tu corazón abierto a descubrir la alegría. Y porque el cristiano sabe que su patria no es la soledad. Su patria es la Trinidad, que Cristo vivo en la Eucaristía nos está continuamente haciendo vivir, para que miremos también en su corazón el amor del Padre,
y para que nos conmueva el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que ora en nosotros con gemidos inefables. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Ahora que vamos a comenzar este tiempo santo de Cuaresma, esta olimpiada de amor, estos momentos en nuestra vida en que descubrimos algo tan hermoso como que caminamos siempre hacia la Pascua, hacia el misterio central de nuestra fe de Cristo muerto y resucitado. Y ahora, Señor, todos los que estamos adorándote en estos momentos, vamos a presentarte con este cántico todas nuestras necesidades, las personas que llevamos en el corazón, las preocupaciones, los problemas. Te vamos a presentar también nuestras alegrías, nuestros gozos, todas las personas que nos han dicho que recemos por ellas, todos los que están viviendo en estos momentos dramas todavía tremendos, en esta pandemia que pedimos al Señor que desaparezca cuanto antes. Pues vamos ahí en estos momentos con este cántico, como depositando ahí delante de la custodia toda nuestra vida, nuestras preocupaciones, las personas que amamos, quien queremos presentarle a Jesús en nuestras necesidades y sobre todo un corazón que canta, bendice y adora. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Pues pasamos de la catequesis que hemos estado profundizando con el catecismo, de esta adoración práctica a estos últimos momentos, de este testimonio que nos da también esta hermana carmelita samaritana, y que en el fondo con los testimonios lo que pretendemos no es más que seguir en este clima de oración, pero en la vida, porque la oración tiene que ser como el fondo de siempre de nuestra vida de amor a Dios, como el fondo musical, que no se va nunca. Tenemos momentos orantes al día profundo, pero luego vivimos siempre con esa presencia de Dios y con la convicción de que la oración nos ha descubierto vivir en la presencia de Dios. En primer lugar, me gustaría dar muchísimas gracias al Señor, que es el protagonista de todo lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Que es el protagonista de nuestras vidas y el que nos lo da todo y nunca nos quita nada. Quisiera dar las gracias aquí delante de Jesús a don Francisco. Vengo con muchísimos corazones, muchísimas gracias de parte de mucha gente que pensaba que la oración era cosa tan difícil y que está descubriendo poco a poco, escuchando la voz de este pastor bueno, cómo se mira a Jesús, cómo uno se deja amar por Él y cómo uno siempre sale de, entre comillas, de su presencia con más hambre y sed de Él. Yo soy hermana Inmaculada Verónica del Corazón de Jesús. Soy carmelita samaritana del Corazón de Jesús, una congregación
que en el corazón de Cristo está y que va cada día naciendo más y más, siendo más presencia en la iglesia. Ese testimonio yo no dejo de mirar porque es vida con Él. Más pobreza mía asumida por su riqueza, más Jesús que se pone a mi altura, porque si subo hasta el cielo, en mi mayor gracias, pues allí está Él. Y si desciendo hasta el abismo de mis cosas, cuando estoy perdida en mí misma, Él también me sorprende ahí y siempre busca mi mirada. La oración, hermanos, cuando me dijeron que tenía que venir aquí a hablar de oración, de esas cosas que de repente se te planta dentro del corazón, y me acordé del primer momento como tal, cuando caí en la cuenta que la oración está también mucho en mirar a quien ora, en tener el corazón gozoso y queriendo saber a quién, esa persona a quien queremos, con quién habla, de que su corazón está lleno. Me da un recuerdo muy entrañable a cuando mis padres en casa oraban y teníamos a mi hermano y a mí con ellos, y de mirar a mi padre que llegaba súper cansado del trabajo cuando ya nos íbamos a acostar, cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Tengo eso como una perla preciosa, como algo muy, muy íntimo, muy que no tiene valor, no hay nada, ¿no?, de ese mundo que me pueda quitar ese recuerdo y las reminiscencias de eso en mi corazón, ¿no? Tan cansado, cuando decía Padre y le miraba y tenía sus ojos puestos en nosotros dos, y sus palabras me invitaban a, no sé, yo tenía ganas de saber quién era ese Padre Nuestro, que a mi padre tanto le importaba. Quisiera saber quién era ese Jesús que llenaba nuestra casa y que tantas veces parábamos para poder rezar. Eso lo he recibido y algunos de nosotros hemos tenido ese privilegio y le doy gracias al Señor y le adoro y le bendigo y le doy muchísimas gracias de haberlo recibido, porque todo es don, todo es gracia. El regalo de una familia orante, el regalo de una familia unida, el regalo de convivir con Dios sin darse cuenta. Y cuando uno va creciendo y va queriendo ser dueño de la propia nariz y va queriendo alejarse del Señor sin darse cuenta, buscando a uno mismo, pues esos recuerdos se quedan. En mi casa se ha orado en momentos súper difíciles, donde lo humano no podía resolver el problema. Y he visto milagros en mi casa. Y aún viendo milagros, aquí está Jesús. Y no me da reparo porque Él sabe que eso está en mi vida y fue siendo la sed que me fue haciendo volver hasta Él, hacia Él otra vez, ¿no? He visto signos, he visto milagros en mi casa. Y aún así, cuando uno va creciendo, uno se va alejando, uno se va intentando hacer una vida sin Dios. Pues esos momentos se quedan tan grabados en el alma, y cuando pasa algo y que no puedes resolver por ti mismo, eso salta como un alguien que te quiere abrazar y dice: fíjate de mí. En mi casa hemos conocido la oración, después me fui alejando del Señor.
Y en un momento en que pasó algo muy grave y que yo no podía resolverlo por mí misma y he temido por mi propia vida, pues después de muchísimos años, sin rezar, me acordaba de esa oración espontánea que mis padres nos habían enseñado en casa. Señor, te pido, te agradezco, te adoro, te necesito. Y ese te necesito empezó con mayúsculas y como intermitencia dentro de mí. Yo solo tengo a Dios. Si Él no puede resolver, es que ya no hay nada más. Y entonces, desde la profunda angustia, grité a mi Dios, como dice el Salmo, ¿no? Y los salmos y tantos salmos. Y he podido descubrir a ese Señor que nunca me ha dejado de su mano, que me ha esperado, que me ha aguantado en mis ausencias cuando Él siempre ha sido presencia, que ha aguantado mis desplantes, que ha aguantado tantos olvidos y tantas cosas, por querer vivir y ser Dios en mi propia vida. Y le doy gracias porque fui descubriendo poco a poco cómo dependo de Él. Y esa oración de mirada y esa oración de ponerse a sus pies, de suplicarle, de poner delante de Él todos mis afanes, todo lo mío se queda aquí delante del Señor. Hasta mi arrogancia, hasta mi falta de humildad. Si me dejo mirar por Él y le necesito de verdad, siempre descubriré un amor que me espera, un amor que me llena la vida, un amor que me da motivo para sonreír. Y cuando ya después de encontrarme con Él y que fui descubriendo después de tanto tiempo de alejamiento que Jesucristo estaba vivo y que me topé con Él de bruces, es que hubo un antes y un después. Yo me he alejado a punto de escuchar a un cristiano, y lo digo aquí, da testimonio de vida de oración, pero también da testimonio de lo que soy sin Él. De escuchar cristianos hablar de Jesús, vale, pues no. Y cuando me encontré con Él, y después tener oportunidad de encontrar ciertos hermanos y de pedirles perdón, porque encima sus palabras me quedaban en el corazón, como ahí, ¿no? Y dale, pero si no quiero saber nada de los cristianos, porque esa palabra de ese hermano se me ha quedado en el corazón y porque se me viene a cada 2 por 3 al pensamiento. Y era Él mismo diciendo, aquí estoy, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Y no ha cansado de esperarme, de amarme. Y encima, después que me topo con Él, nunca había visto una monja en mi vida. El no querer saber nada de Jesucristo, porque pensaba que era quererle lejos, ¿no? Pues llegó el momento en que al toparme de bruces con Él, sabe que alguien había entrado en mi vida para que yo nunca más estuviera y nunca me sintiera sola. La oración es eso, te descubres que tienes a alguien. No es cosa de uno, no es un monólogo, ¿no? Aquí el protagonista es Jesús siempre. Y descubrí que podía seguir esa vida con Él, que la oración no era más que una vida con alguien. Y conociendo a ese alguien, que ese alguien fuera siendo tan importante para ti, que después pensara más en Él que en miles de cosas, de personas y de todo, ¿no? Decía al Señor,
que le damos gracias y decir que la oración es cosa de Dios. En su corazón está, y le adoro y le bendigo y le doy las gracias por el milagro de su amor en mi vida, por su corazón, por estar aquí. Todo está delante del Señor. Toda nuestra vida, el sabernos amados, sabernos hijos. Y le doy gracias que en mi propia historia, con sus idas y venidas, cayendo y levantándome, Él está siendo siempre el Rey y el que va adelante. Nos dicen muchos hermanos que nos siguen desde África, desde Asia, incluso algunos casos tenemos desde América Latina, muchos. Entonces yo le pido a la hermana que termine con un cántico, pero también con el rezo del Padre Nuestro en portugués. Usted que es de Brasil, sería bonito que delante del Señor sencillamente rece el Padre Nuestro en portugués. Nos unimos a todos los que a través de este milagro que es la televisión nos siguen y se sumen a nuestra escuela diocesana de oración que desde la Delegación de Espiritualidad, sábado tras sábado, seguimos ofreciendo. Pueden también los que están en sus casas y los que están a través de tantos lugares rezarlo en su propia lengua. Pero hoy la hermana Inmaculada, que nos ha dado este testimonio tan precioso, termina la adoración, la oración, con el rezo del Padre Nuestro en portugués. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nosotros o seu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair na tentação e livra-nos do mal.